Versículo 10, dice la palabra de Dios, a partir del versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Somos enviados en medio de ¿qué? Dice la palabra de Dios. En medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. La palabra de Dios dice algo también similar en Ezequiel. En el libro de Ezequiel podemos ver por allí un mensaje también de parte del Señor, y es cómo iba o era enviado en medio de gente. Capítulo 2 de Ezequiel, versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Cuando Jesús hablaba con la élite, digamos, espiritual en su tiempo, y cuando los discípulos empezaron a predicar allí en el libro de los Hechos, señalaban un acontecimiento, y es que la gente endurece su corazón, que Dios siempre ha hablado a través de los profetas, ha enviado mensajeros, pero el duro corazón del que habla aquí en el libro de Ezequiel había permanecido. Y es más, en el Nuevo Testamento habla: y han matado a los profetas. Es decir, el que viene a hablarles la verdad, en cambio de escuchar esa verdad, termina convirtiéndose ¿en qué? En su enemigo. La persona que viene a decirle la verdad termina convirtiéndose en enemigo. Por eso lo que estamos leyendo allí, o donde iniciamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, es claro que está diciendo el Señor: no es que ustedes se aíslen, no es que se escondan, porque estaba enviándolos, y si usted mira la gran comisión, es ir a ser discípulos e ir a todos los lugares, empezando desde la ciudad donde estaban. Cuando se le haya predicado a todo el mundo en la ciudad, van a arrancar a predicar en otros lugares, hasta los lugares donde ustedes no conocen, hasta los lugares lejanos, van a ir a todo lugar, hasta los confines de la tierra, y van a ir a predicar una verdad. Entonces sería contradictorio si nosotros pensamos que el Señor aquí está diciendo: pero ahora tengan cuidado y llénense ¿de qué? Llénense de argumentos, o llénense de conceptos, preconceptos más bien, sobre las personas. Este está mal, este está bien, este hace daño, yo mejor como que no hablo con nadie, mejor como que me escondo, la gente es mala. No, eso no está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo algo diferente. Dice: allí los mando yo. Hay personas, ¿sabe lo que le dice a Ezequiel cuando habla del duro rostro? Él dice que tienen un corazón de piedra y que el rostro es duro. El rostro duro no quiere decir malacarosos, no quiere decir cara de amargados, no. Cuando habla de ese duro rostro, está hablando, y la traducción real sería allí, voy a utilizar unos sinónimos, es personas descaradas, personas, voy a utilizar también una palabra muy coloquial, conchudos, descarados, desvergonzados, sinvergüenzas. Más o menos eso es lo que está diciendo. Y el Señor le está diciendo a Ezequiel, y está diciéndole allí a sus discípulos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo: ustedes van a ir a un lugar donde la gente no va a querer escucharlos. No interesa si no los escuchan, ojalá los escuchen, pero si no los escuchan, nadie podrá decir que no se le advirtió o que no se le llevó un mensaje ¿de qué? De restauración, de salvación, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la vida. Nadie podrá decir: a mí nunca me avisaron o nunca me predicaron. Pero cuando los mande allí, está diciendo el Señor, cuando los mande allí, tengan en cuenta algo, y es que ustedes son como ¿qué? Como ovejas en medio de lobos. La cuestión es, a la gente no le va a agradar el mensaje, pero el hecho de que no le agrade el mensaje, no solamente van a decirle de una manera decente: oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por lo que tú me estás hablando.
pero no me interesa escucharlo. Quizás algunos ni le presten atención, quizás algunos se volteen, quizás algunos respondan de una manera amable, pero ojo, porque en medio de todas esas personas hay lobos que se quieren comer las ovejas. Y esos lobos que quieren comerse las ovejas no van a venir a pedir permiso para comerse esas ovejas. Ellos van a atacar. Y entonces el Señor dice, prepárense. Y dice allí, sean prudentes y sencillos. Y hace una comparación allí, o hace una analogía, o trae una comparación para nosotros. Pero ojo con lo que está diciendo, prudentes y sencillos. ¿Hay una manera de enfrentar ese duro rostro y empedernido corazón? Por supuesto que sí. Hay una manera de sostenerse, así como dice, los envío como lobos, como ovejas en medio de lobos. ¿Hay una manera de sostenerse allí? Por supuesto que sí. Y la palabra de Dios nos lo está diciendo claramente allí. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El título del mensaje en la tarde de hoy es trampas. Hay trampas por todo lugar. Hay trampas en todo lado. ¿Por qué? Porque vivimos en una guerra, hermano. Y en esa guerra que nosotros vivimos, quizás ustedes digan, pero es que yo no quiero vivir en una guerra. Pues la guerra existe desde mucho antes que usted naciera. Y al nacer usted se ha visto prisionero durante muchos años en esa guerra sin tener conocimiento, esclavo, atado, prisionero. Pero resulta que un día viene Cristo y la verdad de la palabra de Dios hace que caiga una venda de sus ojos, una careta, y usted empieza a ver las cosas como realmente son y ha tomado una decisión. El hecho que usted esté aquí en esta tarde o que esté escuchando una emisora cristiana o viendo este mensaje quiere decir que usted tomó una decisión, y esa decisión es creerle al Señor. Yo creo que necesito un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, y yo voy a dedicar mi vida a aprender y a recibir todas las enseñanzas que Él me da para ponerlas por obra, para vivir la vida que Dios tiene preparada para mí. No hay otro camino. Si nosotros viniéramos solamente a la iglesia por cumplir, ya cumplí 2 horas, ahora Dios me va a bendecir, quiere decir que no tenemos ni la más remota idea de qué estamos haciendo aquí. Y que nuestras oraciones, como se dice coloquialmente, no pasan del techo, y que nuestra vida sigue siendo lo mismo. Es decir, seguimos en la misma prisión, seguimos en las mismas ataduras, pero ahora nos tomamos un tiempito los jueves o los sábados o los domingos para ir a la iglesia. Como muchos piensan, ya cumplí con Dios. Usted no viene a cumplir con el Señor, usted viene a prepararse. Usted está hoy sentado en una cómoda silla aquí, o los que nos están escuchando en diferentes lugares están cómodos en su carro, en su casa, en su trabajo, están allí cómodos escuchando un mensaje. Pero este mensaje y esta comodidad que nosotros tenemos no quiere decir que no nos estemos ejercitando espiritualmente, hermano. Porque así como un ejército va y se prepara antes de ir a la guerra y tienen un entrenamiento, y ese entrenamiento es muy fuerte físicamente, y van a los terrenos y aprenden el uso de las armas, y entonces tienen unos instructores que ya llevan un camino recorrido y empiezan a prepararlos ¿para qué? Para la confrontación. Y hay momentos donde, bueno, la compañía número tal o de nombre tal, vámonos para el frente de batalla. Llegó el momento de ver todo lo que usted ha aprendido, que los soldados, todo lo que han aprendido, y hay bajas, y hay disparos, y hay trampas, y hay minas, y hay una cantidad de cosas. Nosotros vivimos en una guerra. Y cuando vamos a la iglesia, por más que estemos en una cómoda silla, estamos aprendiendo y ejercitándonos para enfrentar las diferentes batallas. Por eso cuando la palabra de Dios, el Señor nos habla aquí en este versículo 16 y nos dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, cada uno de nosotros va a recibir estrategias y conocimiento. ¿Sabe usted qué traduce la palabra estrategia? Es una palabra que utilizamos mucho, pero la traducción verdadera de la palabra estrategia es el arte de dirigir operaciones militares. Eso traduce la palabra estrategia. Cuando el Señor nos da estrategia, a veces pensamos, estrategia es, tengo una estrategia de ventas, tengo una estrategia comercial, tengo una estrategia, un plan para la familia. Y eso, cuando hablamos y utilizamos la palabra estrategia, estamos preparados porque tenemos el conocimiento para dirigir una operación militar. Somos soldados del reino de Dios y tenemos estrategias que no nacen en nuestro corazón.
Porque nosotros no tendríamos ni la más remota idea de cómo se enfrentan esas batallas. ¿Por qué? Porque si tuviéramos esa idea, hermano, pues nunca hubiéramos caído en las trampas. Y caímos en las trampas desde muy pequeños. Y esas trampas nos ataron durante años, durante décadas. Pero ahora el Señor nos da esas estrategias y nos da el conocimiento. Y el conocimiento, hermano, la sabiduría, lo habla la palabra de Dios en Efesios, en Santiago, es un don de Dios. Entonces nosotros no vivimos como vivíamos antes de ser, hermano, y usted ¿dónde ha aprendido las cosas que ha aprendido? Cuando nos hablan del trabajo o de alguna manera esa sabiduría común o social o mundana. Y entonces, ¿cuál era la frase de respuesta? En la universidad de la vida. Esa es una forma medianamente elegante de decir, yo soy un mañosito. He aprendido mucha maña en la calle, en el mundo. Y todos nosotros aprendimos mucha maña en la calle, en el mundo, muchos atajos, muchas cosas que aparentemente nos iban a llevar a alcanzar cosas maravillosas y los sueños y una cantidad de cosas. Y un día nos encontramos y nos dimos cuenta que estábamos en una prisión y que lo que hacíamos era correr de un muro al otro. Era una prisión, ponga una prisión amplia, un 3x3, 9 metros cuadrados, donde usted corría de un muro al otro, de norte a sur, de oriente a occidente, se estrellaba contra la pared, se levantaba, se sacudía y decía, ¡ay, yo soy libre! Así vivíamos antes de Cristo, hermano, en nuestras vidas. Entonces no teníamos estrategias, estábamos prisioneros. No teníamos nosotros la capacidad de dirigir una operación militar, ni siquiera para libertar a otros o para conquistar algo, porque nosotros mismos estábamos encerrados. Pero un día viene Cristo, se revela nuestras vidas, nos dice la puerta está abierta. El lugar que te pertenecía a ti, que te corresponde por tus pecados, yo tomo ese lugar, tú eres libre. Y si caminas en esa libertad que yo te voy a enseñar, que es la palabra de Dios, tú vas a permanecer en esa libertad. El apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que permanezcamos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre y que no volvamos al yugo de la esclavitud. Y Jesús dice, hombre, por aquí a esta prisión no vuelvas. Y nosotros en un momento no entendemos qué es todo lo que está ocurriendo. Y decimos, ¿cómo así? ¿Libre de qué? Si yo toda la vida había sido libre. Juan 8:31 en adelante. ¿Libre de qué? Si yo iba donde yo quería. Es que no se daba cuenta que su mundo era esa prisión y entonces iba de un extremo al otro. Pero no conocía la libertad. Ahora la conoce y usted sale de esa prisión y entonces el Señor dice, mi espíritu está en ti, ahora eres una nueva criatura. Y usted se asoma de esa prisión porque una persona cuando está en prisión, si alguien me está escuchando y está en la cárcel, en la Modelo, en la Picota, le dicen tome su boleta de libertad, él sabe que está en prisión y que lleva X tiempo en prisión y sale después de muchos años. Pero como nosotros no sabíamos que estábamos en prisión, entonces nos asomamos. No entiendo qué es lo que está pasando. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a ir a la iglesia. Pero si yo era libre antes, ahora la palabra de Dios me empieza a confrontar y yo miro para los lados y digo, todo lo que está hablando la Biblia, hay unas cosas como que de pronto me caen a mí, pero hay otras que le caen a los que están al lado y empieza todo un proceso y un día empezamos a conocer, a amar esa libertad, amamos al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por esa nueva oportunidad, por la restauración, por ese nuevo nacimiento, por esa nueva oportunidad que nosotros tenemos y el Señor dice, mi espíritu estará en ti, mi espíritu estará sobre ti y ahora tú vas a hacer un testimonio afuera, en una libertad que nosotros no conocíamos, pero ahora vamos con Cristo. Y entonces salimos muy contentos de la iglesia. Y los primeros días, y las primeras semanas, y los primeros meses de la iglesia, queremos servir en la iglesia porque es un lugar donde nos sentimos bien. Ay, pastor, yo quiero hacer algo aquí y entonces quiero estar en la alabanza, en los servidores, quiero hacer algo, póngame aquí a organizar las sillas, el tapete, alguna cosa. Y claro, lo hacemos, todo eso está muy bien, pero afuera es donde se debe reflejar tu vida cristiana. Y nos asomamos desde la iglesia y decimos, bueno, está bien, porque tenemos en nuestro corazón la familia, los amigos,
con los que vivimos esa prisión y que queremos ir a llevarle un mensaje de salvación. Y entonces nos vamos todos contentos pensando que todo el mundo nos está esperando con los brazos abiertos y que cuando abramos nuestra boca para hablarles de Cristo, todos nos van a aplaudir y nos van a decir gracias, eso es lo que yo necesitaba. Pero nos encontramos que cada vez que abrimos nuestra boca para hablar de Cristo empiezan los ataques y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque empiezan en los cercanos. Porque hermano, para que el enemigo lo ataque a usted, tiene que usar a los cercanos suyos. Porque si el enemigo dice, voy a atacar a Diego García, y utiliza a alguien por allá en la China, yo estoy aquí en el centro de Bogotá, el otro está en la China. Voy a utilizar uno para que ataque a Diego García, pero le da miedo venir al centro, porque había manifestaciones. Entonces está allá en la casa y dice, no, otro día voy, lo ataco. No a alguien que está lejano. El enemigo quiere utilizar a alguien que esté muy cerca. Y nosotros debemos ser como, dice la palabra de Dios, prudentes y sencillos. Entonces entendemos, Señor, tú me has puesto aquí, eres el comandante y jefe. Entonces yo necesito instrucciones, porque si yo no tengo instrucciones, yo me voy a ir a una batalla, hermano, que no tengo ni idea cómo librarla. Tengo las armas y no sé cómo usarlas. Entonces yo tengo que estar en constante comunicación, una estrategia de guerra, una estrategia militar. ¿Tengo la capacidad de dirigir una operación militar espiritual? Claro que sí, pero no se me puede dañar la comunicación. ¿Con quién? Con el comandante y jefe, que es Jesús. Entonces yo tengo que orar, mi vida tiene que ser de oración. Si no hay oración, la comunicación se corta, la comunión se corta. Y entonces salgo yo soy el supercristiano, yo soy el pastor, soy el apóstol, soy el evangelista, soy el ungido de Dios. Pero no tengo comunicación. Y si no hay comunión con Dios, el enemigo dice, claro que sí, tú eres lo máximo, aplausos, y te conviertes en el más famoso. Las trampas están ahí. Ya no fui sencillo ni humilde, como me enseña Jesús. Y como no fui sencillo ni humilde, el enemigo empezó a atacarme y no fui prudente. Y entonces los que estaban alrededor empezaron a engrandecerme a mí, y las personas que me estaban engrandeciendo, el enemigo las estaba usando. Y yo rompo toda comunicación con Dios y ya no oro, y ya no busco del Señor, y ya no reconozco la voz de Dios. Yo no reconozco si es la voz de Dios, la voz mía, la voz del diablo. Y yo todo el tiempo Dios me habló y me dijo esto y me dijo aquello. La pregunta es, ¿cómo le habla Dios si no ora? ¿Cómo le habla a Dios si no pasa tiempo con Dios? Si no abre su Biblia, sino cada 8 días. Cuénteme cómo le habla a Dios. Cuénteme cómo lo direcciona a Dios cuando usted ni siquiera ha rendido su vida. Es un orgulloso, un altivo. Y la Biblia dice que a los altivos y a los orgullosos el Señor los mira de lejos. Entonces, si no hay cercanía y no hay comunión, por favor cuénteme cómo oye la voz de Dios. Estaba en mi casa solo. Y estaba pensando, ¿en quién? En usted mismo. Diga la verdad, estaba pensando en mí, en todo lo que yo quiero hacer. Ay, tan bien que me vería haciendo esto. Ay, tan bonito que me vería evangelizando. Ay, que la gente me vea compartiendo. Estoy pensando en mí. Ni siquiera en la obra de Dios no tengo conocimiento, ni de las estrategias. Vuelvo y repito, el arte de dirigir operaciones militares, ni de las estrategias, ni de absolutamente nada. Ni hay comunión, ni hay sabiduría, ni hay discernimiento, ni hay nada. Entonces llego en medio de la guerra y está el enemigo, que es Satanás. Pero yo estoy esperando encontrarme con algo feo. Quiero oler al enemigo. Donde huela azufre, donde huela como a infierno, ahí es que está el diablo. Hay gente que habla así. Y me subí a un bus, y me subí al Transmilenio, y me tocó bajarme. Ay, eso había olor a azufre, el diablo iba ahí. Hermano, el diablo huele a perfume cuando se presenta delante suyo. No es que él viene a hacer negocios y se pone la mejor pinta, porque él viene a transar con usted. Porque como usted ya no tiene comunicación, usted ya no reconoce cuál es la voz de Dios, la voz del mundo, la voz suya, la voz del diablo, ya no reconoce nada. Porque nos acostumbramos mucho a algo. Dice
La primera carta de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dios me dice que voy como una oveja en medio de lobos, y dice Pedro que está como león rugiente. Entonces ya saben, muchachos, ¿no? Lobos y leones. Entonces vamos a mirar el que sea hostil, el que nos haga mala cara, el que de pronto nos grite algo, cristiano, no sé qué cosa, ay, ahí está el león rugiente. Aléjate de mí, Satanás. ¿Dónde está el león rugiente? ¿Dónde está el lobo? Pero mire también lo que dice la palabra de Dios, segunda de Corintios, el capítulo 11, el versículo 3, les dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Anda como león rugiente buscando a quien devorar? Sí, pero sabe una cosa que dice aquí, y Pablo la tiene muy clara: como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Léase Génesis 3. La serpiente era astuta más que cualquiera de los animales. Astuta, tramposa, engañadora. Entonces yo no solo tengo que mirar y buscar al lobo o al león, sino que debo tener tan claro mi relación con Dios, que Él me permita a través del discernimiento ver cuánto engaño hay alrededor y cuántas trampas. Miren, le cuento una historia que me pasó hace muchos años. Les he contado a ustedes que yo me levanté por aquí en este centro de Bogotá, que lo amo tanto y que me gusta tanto el centro, y me movía por todos lados. Una vez una sobrina me pidió que la acompañara a hacer una vuelta, hace muchos años, muchos, por allá la carrera 10ª, cerca de San Victorino. Y dijo: es que a mí me da miedo ir por allá sola. Y le dije: tranquila, vámonos para allá, usted no tenga miedo. Y ella cogía su bolsito y fuimos a hacer unas compras. Y yo le decía: ay, China, tan bobita. Yo cuántos años llevo paseando. A mí nunca me han robado, a mí nunca me han hecho nada. Y ella miraba, y las caras, y las pintas, y ese está sospechoso. Ay, Dios mío, para coger el bus, ¿será que cojo un taxi? Yo le decía: cálmese, China. No se agita de esa manera. Tranquila, no pasa nada. Y la acompañé, y yo todo guardaespaldas, la acompañé, y digo: me voy en un taxi, a mí me da miedo estar por aquí. Y yo: hasta luego. Yo dije: no, ¿qué tal? Tan miedosa. Y pasé al otro lado para coger mi UCI. Me habían robado. Me robaron. Y a mí, que nunca me habían robado, me metieron la mano al bolsillo. Nosotros todos, o ella toda pendiente, y yo tranquila, no está pasando. Pero vino un astuto. Y el astuto me metió la mano al bolsillo. Y yo me fui, me tocó irme a pie. Pero yo iba caminando, iba de mal genio, de decir: ¿cómo no me di cuenta? ¿En qué momento fue por estarla cuidando? No vino uno que se mostraba así bravo, con un cuchillo, una pistola, nada. Chao. Y ahora yo, para contarle a mi familia, a mi sobrina, Ana me dijo: ¿cómo le fue, tío? Bien. No, imagínense que me metieron la mano. ¡Ay, cómo así! No, es que nunca, le dije: no, nunca me ha pasado. Eso fue por usted tener miedo, culpa suya. Siempre culpamos a otros, hermano. Pero no soy qué. No estaba atento. Ahora, eso es una cosa pequeña. Pero imagínense cuando el astuto, como dice aquí el apóstol Pablo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si nosotros estamos en una batalla, en una guerra, entonces entendemos que las estrategias que nos da el Señor, es decir,
esa visión o esa capacidad de dirigir operaciones militares, eso tiene un propósito. Y ese propósito es llevar el mensaje de salvación, es decir, entrar a las líneas enemigas donde hay personas atadas por el pecado, a llevarles un mensaje para que conozcan el mismo camino de libertad. Esas estrategias son para conquistar, es decir, que cada vez que hay bendiciones en nuestra vida ha sido después de un proceso, de una batalla. Y por eso están las batallas. Hay temas que son guerras espirituales. Anoche hablaba allí en Soacha, hermano, espiritualmente ocurren muchas cosas y nosotros debemos entenderlo y estar muy despiertos a eso. Y entonces se presentan las batallas y viene una conquista, viene una bendición. Y después de esa bendición, el Señor nos conduce a otra bendición. Pero el enemigo no está esperando para entregarnos esa bendición o para decir la vas a tener muy fácil, sino todo lo contrario, la vas a tener complicada. ¿Por qué? Porque tú estás esperando encontrarte con el enemigo, armado hasta los dientes, frente a frente. Pero el enemigo viene de muchas maneras y a través de los dardos que el enemigo está lanzando. Y el apóstol Pablo, vuelvo y se lo repito, dice, temo que sus sentidos hayan sido extraviados. En otras palabras, que usted se haya dejado seducir. ¿Cómo se dejó seducir? Eva. Porque el enemigo es astuto. Y hay muchos que están cayendo seducidos por el enemigo. ¿Y cuál es esa seducción? La codicia, el orgullo, la altivez. ¿Cuál es esa seducción? Hoy en día tantas personas, miren hermano, esto parece una masacre de cristianos. Caen líderes, ministerios, familias completas. La gente bajo un ataque no sabe cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque se le olvidó un detalle, que estamos en medio de una guerra. Entonces no tenemos tiempo para orar. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar y trabajar. Algo que muchos aplauden. Y es muy bueno que usted sea una persona que da fruto y que es trabajadora. Pero ojo, porque la palabra de Dios, hay directrices aún para el tema del trabajo. Y entonces le quitamos el lugar a Dios. Pensamos que somos nosotros los que estamos haciendo. Si no estoy yo, nadie hace. Si no estoy yo, las cosas no funcionan. Si no voy yo, no lo hacen como yo quiero. Hermano, ya lo sedujo el enemigo. Lo que dice aquí el apóstol Pablo, ya lo sedujo, ya lo enredó, ya en su mente lo apartó, lo extravió de la sincera fidelidad a Cristo. Ya, hermano, hay algo que se llama una división entre lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente, lo que sale por su boca, y usted se convirtió en una persona incoherente. Y entonces viene y habla que usted ama al Señor y que usted es un buen cristiano y es un buen líder y es un buen siervo y lo defiende y lo defiende y lo defiende. ¿Qué está haciendo? Justificándose. Parte de un punto, usted no se puede justificar, es Cristo el que lo justifica. La gente anda con carpetas de recomendaciones que yo hice, que yo hago, que yo estudié esto, que yo estudié lo otro. La Biblia dice que la carta de presentación del Espíritu Santo se nota o no se nota en su vida. Y cuando usted se llena de tantos logros que usted los ve como lo máximo para ser tenido en cuenta, en ese momento está dejando a un lado ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y se extravió de la verdadera fidelidad. Y hay mucha gente que se ha extraviado. ¿Por qué? Porque aparentemente pelean con el diablo, fuera Satanás, y se ponen los guantes de boxeo y patalean y gritan en el nombre de Jesús, fuera el que grite más fuerte, una cantidad de cosas. Pero no se dieron cuenta que los sedujo astutamente. Los sedujo y los llevó por otro camino. ¿Saben el camino a la iglesia? Como me dijo alguien una vez, no pierden culto. Hermano, pero se extravió de la verdadera fidelidad, porque no supo hacerle frente. Satanás anda como león rugiente, pero también es astuto. También es astuto, hermano. Y quiere engañarlo todo el tiempo. Todo el tiempo utilizará todas las estrategias. ¿Cómo podemos enfrentar esto? ¿Cómo hacemos? Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nos engañan o nos quiere engañar el enemigo con las cosas del mundo, pero el Espíritu Santo empieza a orar en nosotros, a transformar nuestra vida de manera tal que va muriendo todas esas cosas del mundo dentro nuestro y nos vamos metiendo en la vida cristiana. Y el enemigo se quedó quieto. Es que es tan caradura, como decíamos ahorita, lo que dice Ezequiel, tan sinvergüenza, tan descarado, que vino al desierto a tentar a Jesús. Es tan astuto que engañó a los que vivían en el paraíso, imagínense, a los que recibían directamente la instrucción de parte de Dios y vivían en el paraíso. Imagínense si no nos podrá engañar a nosotros en este tiempo. Así es de astuto. Y entonces ya estamos seguros, cierren las puertas, aquí en la iglesia todos estamos seguros. Y el enemigo dice, ¿dónde están? No, se han metido en las iglesias, están allá. Ah, bueno, bien. Entonces mandémosle el ataque allá. ¿Y cómo le mandamos el ataque allá? En el vecino que pelea. Oiga, bájenle el volumen, o en el que está criticando. Esa es la distracción. Pero el verdadero engaño está aquí frente a frente. ¿Cuándo? Cuando hay una persona aquí en el altar, el bajista, la chica del piano, y aparece el pretendiente o la pretendiente. Claro, es que esto, aunque esta tarima es pequeña, pues hay mayor visibilidad. Ay, ¿cómo me veo aquí? Es que aquí me veo de una manera, pero aquí arriba, ay, Dios mío. Y con un instrumento, ¡ay! Mucho más. Estoy aquí tocando el instrumento y la mujercita por allá. Ay, Dios mío, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Dios mío, esto es de Dios. Se supone que está adorando. Se supone que no debería estarse dando ni cuenta de eso. Y sin embargo, ya no camina igual. Pavo real. Y se fue. Y empieza a ser seducido. En el mundo, no aquí. Aquí. Oye, ¿tú eres cristiana? Pues estoy en la iglesia. Ay, sí, esto es de Dios. Pero después no se le ve ni por las curvas. ¿O cuántas jovencitas caen? No, él no es cristiano, pero yo lo convierto. Dios mío, te sedujo. Mira, el temor del apóstol Pablo se está cumpliendo en tu vida. El temor del apóstol Pablo. Pero hombre, es que cuando estabas aquí al frente y eras tan visible, tu mirada debería estar allá, tu oído debería estar allá. ¿Por qué? Porque el Señor dice, tengan cuidado. Vuelvo a Mateo 10. Sean prudentes y sencillos. Pero no somos prudentes. Ese es un ejemplo de los muchos, porque hay otros. Usted es empresario, yo también, hagamos negocios. Aquí nos encontramos y esto es de Dios. Ay, sí, me voy. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto le doy? ¿Será de Dios que nos hubiéramos encontrado en este lugar? Hermano, así viene el enemigo. Así viene. Volvamos a Corintios, a la segunda carta a los Corintios, porque dice más el apóstol Pablo en este capítulo 11. En el versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero esa persona es cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué dices que es cristiano? Porque hoy es moda que todo el mundo diga que es cristiano. ¿Por qué dices que es cristiano? Es que me dijo que es cristiano. ¡Ay, qué tanta fe tienes tú! ¿Te dijo que era cristiano? Sí, se sabe las canciones cristianas. Y canta. Y canta y alaba a Dios y dice amén.
y le puso nombre bíblico a su negocio y una cantidad de cosas. Santiago, capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Creen y tiemblan. Ojo, pero no obedecen. Es decir, los demonios no son cristianos, aunque saben quién es quién. Y creen y saben quién es Cristo. Mira lo que le pasó a los que querían echar fuera unos demonios. Sabemos, conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Hermano, Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Y entonces caemos en un punto. Aquí vamos, todo con un hilito conductor. Libro de Josué, capítulo 9. Le voy a dar que lea de tarea que lea todo el capítulo 9 de Josué. Tiene como título, ese capítulo 9 en algunas Biblias, la astucia de los gabaonitas. Y se da cuenta usted todo el engaño que montaron. Pero mire lo que dice el versículo 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Vamos a ser amigos. Démonos la mano. Hagamos una alianza. Ustedes nos perdonan la vida, nosotros les servimos. Esto después el Señor, como todo en Romanos 8:28 lo dice, lo convierte en una bendición. Y ellos terminaron sirviendo al pueblo de Israel. Pero en el momento en que vinieron se disfrazaron. Le voy a poner un ejemplo. Nos vamos a tomar de aquí hasta la 19 local por local. Es la orden de Dios. Y los que siguen aquí en este local se disfrazan y vienen y dicen, nosotros somos amigos suyos, venimos de lejos, pero venga, no nos tomen ese lugar. Y estos terminaron cediendo. Esto después trajo un problema grande en el tiempo de Saúl. Hagamos un trato, hagamos una alianza. Y ellos hicieron la alianza. ¿Y sabe por qué la hicieron? Miren lo que dice el versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, subraya esto en su Biblia y que quede escrito en su corazón, Josué 9:14, y no consultaron a Jehová. Así de sencillo. Se rompió la comunicación con el comandante y jefe. Se rompió la comunicación, porque si hubiera sido comunicación, el comandante y jefe que lo ve todo hubiera dicho, no lo hagan. Son enemigos, están engañando, son astutos, están mintiendo. En el libro de Esdras y en el libro de Nehemías vemos un comienzo muy parecido. Los que regresan, unos a construir los muros, otros a construir el templo. Y a los dos les llegan aparentes ayudas. Queremos construir con ustedes. ¿Qué dice en el libro de Esdras? Que claramente les dijeron, no, gracias, no nos conviene. Pero si nosotros también creemos en lo mismo que ustedes, mentirosos, astutos, engañadores, pero nosotros tenemos comunicación con el comandante, con el que todo lo conoce y lo sabe. Y sabe que usted no es más que un astuto engañador. Y no me va a dejar engañar. Y se molestaron. Y les hicieron la guerra. Hermano, vuelvo a lo que dice el Evangelio de Mateo. Sean prudentes y sencillos. Vayan a muchos lugares, prediquen la palabra de Dios. Quizás algunos los escuchen, quizás otros no. Pero sea prudente y sencillo. Porque si usted no es prudente, sencillo, humilde, tiene los ojos abiertos, los oídos bien entrenados para oír la voz de Dios, en un 2x3 cae. Algunos ni siquiera se han levantado y ya cayeron, hermano. Ministerios que nunca fueron, ministerios que no van a ser. Porque se olvidaron de esto, aunque hubiese un llamado de parte de Dios. La semana pasada, el jueves, lo hablábamos aquí. ¿Qué significa el llamado? La unción. Después de eso viene la preparación de parte de Dios. Y luego la ordenación por Dios, que es establecer a una persona.
porque ya ha pasado por procesos. Pero nosotros nos saltamos ese paso. Con el llamado para nosotros es suficiente. Así nos engaña el astuto de fase. Ay, a mí no me dan una oportunidad en este lugar, yo me voy para otro. Cayó. Fue tan astuto el enemigo que le vendió una idea. No fue ni sencillo ni prudente. ¡Pum! Se fue de cara. Pero la persona todavía no se ha dado cuenta. Un día se dará cuenta cuando pase el tiempo. ¿Sabe cuándo se dará cuenta, hermano? Hay matrimonios que no son la voluntad de Dios. La gente feliz. Me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar. Hermano, se le va a advertir las cosas que puedan pasar. ¿Sabe usted qué es el matrimonio? Aquí mi hermano José y su esposita dan los prematrimoniales y le hablan a una carrera. Esto es el matrimonio. El matrimonio no es sexo, hermano. El matrimonio no es los cuentos de rosa. Esto es el matrimonio establecido por Dios bíblicamente. ¿Usted está seguro? No, por el camino la cosa se va arreglando y se va solucionando. ¿Pero qué se va a solucionar si los dos se están mintiendo, hermano? Los dos están mostrando lo que no es. Y cuando se casen va a caer la máscara y se va a ver quiénes van a ser realmente, y no va a haber gozo ni felicidad, porque apenas les pase la luna de miel no se van a soportar, hermano. ¿De qué está hablando, pastor? No me maldiga. No me eche maldiciones. No voy por otra iglesia. No, pues, ¿se quiere meter? Sí. ¿Quiere ser Josué 9:14? ¿Quiere hacer lo que hicieron los de Josué 9:14? Hágale, pastor. Ah, bueno. Bajo su responsabilidad, venga. Y se casen. Los espero. Cuando les pase la luna de miel. Y cuando vengan y digan, no sé qué pasó. No entiendo qué sucedió. No fue sino que Dios entrara a nuestra relación y todo se dañó. Claro, porque es que Él es luz. Y entonces salió a la luz todo lo que querían ocultar de novio, porque de novio se iban cada uno para su casa y se quitaban la careta por el camino, se quitaban el disfraz, yendo en el carro, en el Transmilenio. Ay, estaba pesado este disfraz hoy. El disfraz de príncipe azul, el disfraz de princesa. Porque no hay honestidad hoy en día en muchas relaciones. No hay honestidad. La gente desesperada sale, uy, yo me tengo que casar, coger el buzo y si no me deja. Ya la edad que tengo, yo no necesito a alguien que me mantenga, o yo necesito a alguien que esté conmigo. Hermano, todo lo que no tiene que ver nada con el propósito de Dios. ¿Por qué ahora tantos matrimonios con problemas, frustrados, infelices dentro de la iglesia cristiana? Pero si nos casamos en la iglesia, pero fuera de la voluntad de Dios. Se casaron en la iglesia, pero fuera de la voluntad de Dios. Vuelvo, Josué 9:14, porque no consultaron al Señor. Pero si oramos, entonces no aprendieron a escucharlo, porque hace mucho rato se veía que eso no iba para ningún lado. ¿Cómo lo veía, pastor? ¿Por qué no nos advirtió? ¿Y qué pensar todas las prédicas para qué eran? Para advertirle a la gente que no cometa errores, hermano. Usted era el único que no se daba cuenta, quizás, que esa relación, que ese propósito, proyecto que tenía usted en su vida, lo estaba alejando del propósito real para el cual Dios lo llamó. Negocios, pérdidas, quiebras, lo perdí todo, pastor, me robaron. Imagínense que me consiguió una persona aquí en la iglesia y me pintó un negocio tan maravilloso, le di la plata y no volvió. ¿Y usted quién lo mandó a hacer negocios en la iglesia? ¿Usted venía buscando a Dios o qué era lo que venía buscando? Pero es que personas que les va mal en todo lo que emprenden. La Biblia dice que el Señor hará prosperar y bendecirá la obediencia de su pueblo.
Pero hay algunos que ven todo lo contrario. No entiendo qué me pasa, pastor. ¿Será que me están haciendo brujería? Hay mucha gente que me tiene envidia. Hermano, usted está más enredado. Está más enredado en su cabeza, mi hermano. Pero enredado. Lo que pasa es que usted no consulta a Dios. ¿Sabe qué he escuchado yo? Esto es real. Es que no hay tiempo. Es que hay cosas que son así, oportunidades que son así. ¿Y usted cree que Dios no sabe? Pero si usted, con su oído atento, sus ojos abiertos, se da cuenta que se está metiendo, literal lo voy a decir, en la boca del lobo, y que el lobo no viene con pinta de lobo, o ese león rugiente no viene con pinta de león, sino viene como un astuto engañador, mostrándole que Él es la respuesta a sus oraciones. Y que ahí le van a funcionar las cosas. Salmos 25, versículo 3. Dice la palabra de Dios: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Serán avergonzados quiénes? Los que se rebelan sin causa. Así de sencillo. El que confía y escucha la voz de Dios y espera en Él, nunca será avergonzado. El que sin causa, dice el salmista, se rebela contra Dios, siempre caerá. Por eso hay personas que no son avergonzadas, son bendecidas. Y por eso hay otros que están más aporreados, hermano, de caída en caída. Pero todos estamos en la iglesia. Hoy no estamos mirando hacia afuera. El ataque, ¿de dónde viene el ataque? Estamos mirando adentro. Si usted no escucha la voz de Dios, ¿de qué le sirve? ¿Para qué va la iglesia? ¿Para qué va la iglesia? Si no quiere atender la voz de Dios, si no quiere obedecer. Ah, pastor, muy bonita la prédica, muchas gracias, pero ¿sabe qué? Yo quiero otra cosa. ¿Sabe qué le dijeron a Jeremías los que estaban en Egipto? Adoraban otros dioses, estaban pero en la mala, en la recontramala, man. Todo se había secado, ruina, enfermedad, muerte. Y el Señor sigue amándolos y les manda al profeta. Y viene Jeremías y les habla: oiga, vuélvanse a Dios, dejen los ídolos. Sus mujeres están haciéndolos pecar porque los están llevando a adorar otros dioses. ¿Sabe qué le respondieron? No, ya no nos están llevando a adorar a otros dioses, nosotros sabemos lo que estamos haciendo y nosotros queremos adorar a otros dioses. Literal, así lo dice la Biblia, hermano. Y le dijeron a Jeremías: ¿sabe qué? Todo lo que usted nos ha dicho, muchas gracias, pero no nos interesa. Váyase de aquí. No nos interesa esa verdad ni el llamado al arrepentimiento. Queremos adorar a nuestros dioses, porque cuando los adoramos a ellos nos va lo más de bien. Les va lo más de bien. Si están en la ruina, les va lo más de bien, lo han perdido todo. Pero están diciendo que les va lo más de bien. Y el profeta se va y ellos empiezan a adorar a sus dioses para que les vaya bien. Vino la palabra de Dios. Para nosotros viene la palabra de Dios todos los días. Usted se despierta temprano, pone el devocional en Fuego AM o en Vida AM o en Nuevo Continente o en Su Presencia. La radio está ahí, muchas emisoras cristianas. Prédicas, las que usted quiera. Todos tenemos en el celular redes sociales, internet. Ah, cómo me gusta el pastor fulano o el pastor sultano. Entonces, mientras estoy en el carro, estoy oyendo al pastor que me gusta. Llego a la oficina y pongo en YouTube el otro pastor que también me gusta. Y cuando voy camino, todo el día oigo palabra de Dios. Y por la noche me voy a la iglesia y me puedo tomar un curso de Biblia o meterme al seminario. Aparentemente yo estaría, pero mejor dicho, pegado a Dios. Pero no obedece nada de lo que oye todo el día, hermano. Y cuando está en prisión, y cuando está en decadencia espiritual, moral, cuando se le está derrumbando el matrimonio, cuando tiene problemas por la derecha, por la izquierda, por el norte, por el sur, por arriba, por abajo, por todo lado le vienen los problemas.
No entiendo qué pasa si yo me la paso oyendo palabra de Dios todo el día, pero no pone en práctica ni la mitad, mejor dicho, ni una décima parte de lo que oye. ¿De qué le sirve? Le quiero decir algo, de nada. ¿Cómo sé cuando las cosas vienen de parte de Dios y cuando no? Porque el Espíritu Santo a usted le da paz al tomar decisiones. Cuando rechaza las oportunidades del siglo, del mundo, cuando está aquí parado y entonces empieza la seducción del enemigo, pero yo estoy ocupado adorando a Dios, yo no estoy aquí consiguiendo novia, sino adorando a Dios. Y entonces cuando me bajo, estoy tranquilo, estoy libre, tengo gozo y el Señor me da una paz tremenda. Cuando las cosas no son de Dios, no tengo paz y todo el tiempo estoy ansioso. Alguien que me diga, hermana Andrea, es que yo estoy metido en un cuento, pero se lo va a contar, pero no le cuente a nadie. Y yo estoy metido en eso, pero no sé, hay momentos que eso no me da paz. ¿Por qué creen que no le da paz? No le pregunte a Andrea, vaya dígale a Dios, pregúntele al Señor. Y el Señor va a decir, no te da paz porque estás desobedeciendo y porque vas rumbo a un problemón 100 veces más grande en el que tú estás metido ahorita. Y el astuto te enredó. Y tú no estuviste pilas. Tú no estuviste despierto. Y te enredó. Y cuando te enredó, ¡pam! Solo es jalar. Y ahí viene tu caída. Voy a volver a leer este versículo 3, también apréndaselo. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, porque dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de confusión. Por eso cuando usted se está inquietando, porque sabe que está inquieto, que lo que está haciendo no le da paz, es porque el Señor no trajo esa confusión a su vida, sino que Él trae la salida, hermano. Porque sabe que usted cayó en la trampa. Porque no se le presentó el diablo con cachos, con cola, ni oliendo a azufre. Se le presentó de otra manera, porque es astuto y lo sedujo. Hago un paréntesis aquí, la lucha no es contra sangre y carne. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted mira el libro de los Hechos, le dice Pedro a Ananías y a Zafira, ¿por qué dejaron que Satanás llenara sus corazones? Cuando usted mira los evangelios, dice, y Satanás entró en el corazón de Judas. Hermano, Satanás entra donde lo dejan entrar. Y hay muchos que ni siquiera saben que son instrumentos en las manos del enemigo. La lucha no es contra sangre y carne. No es contra sangre y carne. No es ponerme yo a mirar a las personas y decir, este es el instrumento del diablo. Si el Señor le muestra, lloro, pero me hago a un lado. ¿Por qué? Porque estoy en una guerra. Porque yo estoy dirigiendo una operación militar. Y si yo estoy dirigiendo una operación militar, esta es parte de la confrontación. Vino a enredarme. Yo no me voy a enredar. Porque la Biblia me dice que el Señor me envió a mí en medio de lobos. Pero que yo esté, ¿qué? Atento. Sea precavido. Escuche la voz del Señor. No, hermano, no se deje convencer. Hay muchas mujeres, y esto no le va a gustar a muchos hombres lo que va a decir. Hay muchas mujeres que las enredó el enemigo con el mismo texto. Hay muchas mujeres que se sienten que son la salvadora de algunos problemones que el Señor les quiere evitar. Pastor, pero ¿no será que Dios me puso ahí para que él se vuelva cristiano? No. Mire cómo la engañó el enemigo. Usted no es Dios, ni es Jesús, ni es el Salvador de él, ni es la mamá, ni es la psicóloga. Me da un pesar. Eso es amor. Por favor, dígame, ahí sí como dicen algunos, capítulo y versículo. ¿Dónde el matrimonio se soporta sobre el pesar? ¿Eso es lo que Dios estableció como matrimonio, como familia? Me da un pesar dejarlo,
Métase con Dios, escuche la voz de Dios, sea llena del Espíritu Santo de Dios y usted le va a decir, voy a estar orando por ti todos los días y ojalá tú conozcas del Señor y busques en Él lo que quieres encontrar en mí, que yo no te puedo dar. Voy a seguir orando por ti y hasta luego, porque Dios me está librando aquí de un problemón. Pero después aparece. Me iba a matar, me pegó, me engañó. Claro, porque está buscando en usted lo que solo debe encontrar en Dios. Y a usted la cogió el enemigo, que es astuto, y la envolvió. Sea prudente. Pídele a Dios discernimiento. Porque estamos en medio de mucha hostilidad, de engaños. Hermano, tenga cuidado con lo que escucha. Filtre las cosas. Hay un filtro muy bueno, es el Espíritu de Dios. Filtre las cosas a través de la palabra, de la presencia de Dios en su vida. Y así puede detectar, aquí hay una trampa. ¿Y esa trampa qué quiere? Atraparme, para que yo no pueda avanzar en el propósito de Dios. Y cuando yo esté atrapado en esa trampa y me dé cuenta un tiempo después, unos meses después o unos años después, ay, viene la frustración como si me hubiera caído un edificio encima, hermano. Vidas frustradas. Los cristianos debemos estar llenos de gozo. ¿Cuántos tienen el gozo de Dios? Amén. Yo tengo el gozo. Mire las filas en las iglesias, cuando la gente hace fila para entrar a un servicio. Caras de problemas, de tristeza, de frustración, pensamientos de muerte. ¿Es feliz? El programa del próximo domingo en el City TV se lo recomiendo. Se lo recomiendo. ¿Es feliz? Voy a cerrar con esto y con un versículo, con un par de versículos bíblicos. Le voy a contar una historia que grabamos ahí en el programa para el domingo. Unos días antes de morir, un periodista le dijo a Elvis Presley: tú habías declarado que querías ser rico, famoso y feliz. Evidentemente has logrado las dos primeras. Eres rico y famoso. Yo te hago una pregunta: ¿eres feliz? Y dijo este hombre: no soy feliz. Mire las palabras de Elvis Presley: me siento tan solo como si estuviera en el infierno. Este hombre conocía palabra de Dios. Claro que se sentía solo en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque lejos de Dios nos sentimos totalmente desamparados. A las pocas semanas se murió por una sobredosis de toda la cantidad de medicamentos, calmantes y drogas que consumía, porque estaba vacío. ¿Cómo vive el pueblo cristiano hoy? Igual. Y si preguntáramos a muchos: ¿y usted es feliz? ¿Qué le digo? Pues tengo una familia muy linda. No estoy preguntando si tengo una familia. ¿Y usted es feliz? Pues tengo un trabajo y me ha ido bien. ¿Es feliz? Y la gran mayoría va a decir no. Porque a pesar de estar rodeado de mucha gente, nos sentimos solos. Nos sentimos frustrados. Porque el enemigo, que también es astuto y es acusador, nos lleva a la trampa y después empieza a señalarnos. Eso dice Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos. Y entonces viene la frustración: pero Dios, todo me sale mal. ¿Yo nací para sufrir únicamente o qué? No, ese no era el plan de Dios. Voy a ir a la iglesia, me siento bien un ratico, mientras está la alabanza. Ojalá no sea mirando a alguien de la alabanza. Va y se envuelven unos a otros. Y me siento bien un ratico mientras estoy en la alabanza, mientras estoy en la iglesia. Pero salgo y ese vacío otra vez. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 13 y 14 dice:
Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermano, cuando un cristiano mete el pie en la trampa, el Señor puede venir a libertarlo. Y empieza un proceso de restauración, siempre y cuando la persona entienda y reconozca el pecado y se arrepienta de él. Y reconozca que fue débil y que necesita a Cristo. Pero hay algunos que caen en la trampa. No me puedo mover de aquí, me quedé estancado. Dios me habló tantas cosas. Había tantos planes de Dios para mi vida, pero yo estoy aquí estancado. Haberle hecho ojo. Julie, no puedo ni siquiera acercarme allá. Entonces le voy a decir, venga acá. Porque ahora que yo estoy estancado, yo quiero que ella esté estancada. Yo estoy frustrado, yo quiero utilizarla a ella para tratar de salir de mi frustración, pero va a terminar frustrándola a ella. Por eso dice allí el apóstol Pablo a Timoteo, y los malos seguirán siendo engañados y engañando a otros. Y se transmite, y se transmite, y se transmite. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido. En otras palabras, libre, en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Yo le invito a que se ponga de pie, hermano, y cierro este mensaje antes de orar con una invitación. Hermano, no haga lo que hicieron los israelitas, porque cuando no consultaron a Dios, se les armó un problemón. Usted y yo tenemos entrada directa al Señor a través de Jesucristo, al Padre, a Dios Padre. Tómese el tiempo para orar. Tómese el tiempo para escuchar. Aprenda a discernir la voz de Dios. Muchos de los problemas en los que usted está metido hoy, y de pronto vengan esta tarde con cargas, con tristeza, con mucho dolor en su corazón. Y yo le digo, y usted lo sabe, que muchos de esos problemas tienen que ver con no escuchar la voz de Dios. ¿En qué momento lo engañó el enemigo? Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero no está todo el tiempo, viene alrededor, también buscando a quien seducir. Poniendo la trampa, buscando quién cae en esa trampa. Y debemos reconocer que caemos. Por oír lo que no debemos oír, por mirar lo que no debemos mirar. Y por olvidarnos, por un instante, por pequeño que éste sea, que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Ministerios están siendo destrozados por las malas decisiones y por el pecado, y muchos ministerios antes de empezar. Apenas empieza un proceso en su vida y el enemigo los ha tirado al piso. Para los solteros que están en este lugar, ore, ore. Y pregúntele a Dios si esa relación en la que está o que va a entrar realmente es de Dios o no. ¿Cómo empieza a entender esto? Si usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, piense esa relación que tanto le está aportando o le está quitando. Y el Espíritu de Dios lo va a guiar. Escuche la voz de Dios. Para los empresarios, para los que hacen negocios, pídale dirección a Dios. No haga nada sin preguntarle al Señor. Él responde. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Ore. Porque usted ahora está en medio de una guerra y Dios le va a dar estrategias y conocimiento. No hay otra manera de pasar por este mundo con la mirada puesta en el Señor y llegar a recibir el galardón que el Señor tiene y vivir una vida de gran bendición en esta tierra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oro en esta hora por las familias, por los hogares, por aquellos que saben muy bien de qué estamos hablando, por aquellos que han tomado decisiones sin escuchar tu voz, y que esas decisiones se han convertido en un yugo de opresión, en frustración y en dolor.
Hay muchas familias que están viviendo de esa manera. Hay personas que han terminado perdiéndolo todo por no pedir dirección de Dios. Hay personas que se encuentran en graves problemas en su economía, en la salud, en la familia, graves problemas con los hijos. Y no podemos decir ninguno de nosotros que Dios no nos advirtió, sino todo lo contrario. Dios nos advirtió y sabíamos que no estábamos bien porque había algo que no nos daba paz. Pero lo pasaste por alto. No te daba paz la decisión, no te daba paz esa relación, no te daba paz ese negocio. Y sin embargo, lo hiciste. Te metiste tú mismo en la trampa. Porque Satanás es engañador. Por eso Pablo le dice a los corintios: temo que como la astuta serpiente engañó a Eva, los haya engañado a ustedes de tal manera que los tenga seducidos y apartados del verdadero camino de Dios. Y lo tremendo de este asunto es que ustedes todavía piensan que están en el camino de Dios. Es que ustedes todavía creen que están haciendo lo correcto. Que todavía creen, que todavía piensan que Dios está con ustedes. Pero hace rato tomaron otro camino. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, guíanos a tu verdad. Porque tu verdad, está escrito en la palabra, trae libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas veces los padres advertimos a los hijos: no hagas esto, ojo con esa relación en la que tú estás, porque esa relación te va a traer problemas y un día te vas a arrepentir de la decisión que estás tomando. Y no escuchan, están enceguecidos, están seducidos. Y luego lidiamos con una vida de dolor de nuestros hijos, con consecuencias de sus malas decisiones. Igual sucede con nosotros, con Dios, porque todo el tiempo el Señor nos está advirtiendo y nos está mostrando el camino. Yo te doy gracias, amado Dios, por tu fidelidad. Y te doy gracias, Señor, porque tus planes son de bien y no de mal. Y porque esas situaciones, problemas, Señor, en las que nos metemos a veces, debemos entender que sí, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y vivimos en medio de un mundo caído. Pero nos olvidamos de ser prudentes y sencillos, y entonces el enemigo empieza a envolvernos dentro de la iglesia con personas cercanas, porque Satanás se viste como ángel de luz para engañar aún a los escogidos, y entonces no aprendemos a pesar los espíritus, si vienen de Dios o no vienen de Dios. Y Juan dice, es muy fácil hacerlo, porque el que viene de Dios habla las cosas de Dios, vive en obediencia a Dios, pero el que es del mundo habla las cosas del mundo, y está atrapando a muchos, porque hay unos malos, dice la Biblia, que engañan y son engañados, engañan y son engañados y engañan, y así viven haciendo daño. Y en las iglesias hoy en día está metido el enemigo de tal manera que está derribando ministerios de altar, ministerios de alabanza, ministerios de evangelismo, ministerios pastorales, y los derriba y los derriba y los derriba de una manera tan fácil que decimos: ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con las familias que están siendo destrozadas? ¿Qué está ocurriendo con aquellas familias, aquellas personas sobre las cuales hay tanta palabra de Dios? ¿Por qué terminan cayendo en la trampa? Y es porque no son prudentes y porque no son sencillos para aprender a entender los tiempos, las circunstancias, y mantenerse en comunicación directa con Dios en todo tiempo. Porque lo que más quiere el enemigo es cortar la comunicación con Dios. Ay, pastor, pero esa novia, pero ese novio, orábamos juntos todas las noches. ¿Y el resto del día qué hacían? ¿Y el resto del día de qué hablaban? ¿De las cosas de Dios o de las del mundo? ¿No hacían sino pensar en codicia y en cosas carnales? Entonces esas oraciones de la noche no eran nada, no eran sino una apariencia de los dos para sentirse creyentes. Debemos reconocer, amado Dios, que el enemigo nos engaña tan fácil, que conocemos tu amor a través de la obra de la cruz del Calvario, que conocemos y sentimos tu amor todos los días,
Y todavía confundimos cualquier cosa terrenal con amor. Te amo. Pero si conocemos el verdadero amor, ¿cómo todavía estamos siendo engañados? Si conocemos la bendición de Dios, ¿por qué todavía pensamos que tomando atajos vamos a recibir algo? Señor, perdónanos por las debilidades, te necesitamos a ti. Y necesitamos como pueblo cristiano orar más, mucho más, todo el tiempo, en todo momento. Porque Satanás anda como león rugiente, mostrando la fuerza, pero también como un astuto engañador, seduciéndonos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día a enfrentar la tentación, la seducción del enemigo. No nos dejes caer en tentación, enseñó Jesús a orar. Líbranos del mal. Y se nos olvidó. Y entonces parece que quisiéramos caer en la trampa todos los días porque no escuchamos la voz de Dios. Mi hermano, aprenda a escuchar la voz de Dios. Redoble la oración. Nunca es suficiente. No piense que por ir a todos los cultos usted está mejor que otros, porque puede que no ponga nada en práctica y hace mucho rato que cayó. Perdónanos, Señor, restáuranos y ayúdanos y fortalécenos, amado Dios, para salir de las trampas, de la frustración y de tanto dolor que se vive hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le invito a que tome asiento unos minutos más. Mi oración desde esta madrugada, toda esta semana, cuando el Señor me ha dado este mensaje,